¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en Basimed. Yo soy Said Méndez y el tema de hoy es el sistema de complemento. El sistema del complemento es un grupo de proteínas que actúan en conjunto para realizar distintas acciones. Una de ellas es opsonizar microbios para que estos sean identificados y eliminados por los fagocitos. Otras de sus acciones es formar sobre la superficie de los microbios un complejo proteico que se encargará de dañar su membrana. Esto permitirá la entrada de líquido y así conseguir la lisis celular. Otra función de estas proteínas es fraccionarse. Una de estas fracciones sirve como factor quimiotáctico para atraer a las células inmunitarias al sitio de infección. De las proteínas de este sistema, algunas son sintetizadas en el hígado, otras en adipocitos y otras en células endoteliales. Antes de continuar con el sistema del complemento, tenemos que conocer el término zimógeno. Un zimógeno es una proteína enzimática que se encuentra en su fase inactiva. Esto significa que necesita de otras proteínas para pasar a su fase activa. Y adivinen qué, la gran mayoría de las proteínas de este sistema son zimógenos, o sea que necesitan de otras proteínas para poder activarse. Cuando se activan, estas proteínas cumplen la función de su antecesora. Su nueva tarea es activar al siguiente zimógeno y este al siguiente y al siguiente y así sucesivamente. A este tipo de procesos se les conoce como cascadas. El sistema del complemento cuenta con tres vías: la vía clásica, la vía de la lectina y la vía alternativa. Estas tres vías cuentan con una fase temprana y una fase común o tardía. Antes de empezar te voy a dar un resumen muy rápido. En cada una de las tres vías es importante formar una C3 convertasa. Una vía puede llegar desde cierto punto, mientras que otra vía puede llegar desde otro punto. Sin embargo, el objetivo de las tres es llegar a C3 convertasa. Posterior a esto es importante llegar a una C5 convertasa. Con la C5 convertasa podemos formar el complejo de ataque a la membrana, que es un conjunto de proteínas que inicia con la verdadera destrucción del microbio. Recuerda, llegar a C3 convertasa, posteriormente a C5 convertasa y terminamos con el complejo de ataque a la membrana. De las tres vías comenzaremos con la clásica. En esta vía existe un conjunto de proteínas denominado como factor C1. El factor C1 está compuesto por tres unidades: C1Q, C1R y C1S. Recuerda que una de las muchas funciones de las inmunoglobulinas, por ejemplo, la IgG o la IgM, es adherirse a la membrana de ciertos microorganismos para que estos sean mejor identificados por otras células u otras moléculas. C1Q reconoce a una inmunoglobulina en la superficie de un microbio. A C1Q se le unen C1R y C1S. Gracias a esta unión, el factor C1 se activa. La interacción del factor C1 inicia la activación del factor C4, fraccionándolo en C4A y C4B. C4A queda libre en el torrente sanguíneo y funciona como un factor quimiotáctico. C4B se une a la membrana y actúa sobre el factor C2, fraccionándolo en C2A y C2B. En este caso, C2B es el que queda libre en el torrente sanguíneo, mientras que C2A se adhiere a la molécula de C4B. A la nueva molécula formada por C4B y C2A se le conoce como C3 convertasa. El factor C3 es el más abundante del sistema del complemento. La C3 convertasa actúa sobre el factor C3 y lo fracciona en C3A y C3B. C3A trabaja como potenciador de la respuesta inflamatoria, mientras que C3B se adhiere a la C3 convertasa. A la unión de estos tres factores se le conoce como C5 convertasa. La C5 convertasa, como ya lo imaginas, actúa sobre el factor C5 y lo fracciona en C5A y C5B. A partir de aquí, las tres vías convergen en una etapa común, que también es conocida como la etapa tardía. Esta etapa es exactamente igual para las tres. La unidad C5A actúa como quimiotáctico y como un amplificador de la respuesta inflamatoria, mientras que C5b se adhiere a la membrana del microbio en un lugar distinto.
Al C5b se le adhieren los factores C6, C7, C8 y C9. A este conjunto se le conoce como complejo de ataque a la membrana. C5b, C6 y C7 activan a C8, que inicia con una pequeña lesión en la membrana del microbio. Esta lesión se consolida con la activación de factores C9, que forman una estructura tubular y permiten el paso de líquido al interior del microbio para provocar su destrucción. La vía de la lectina es igual a la vía clásica, a excepción del primer paso. En la vía clásica se inicia todo el proceso gracias a las moléculas de C1 que se unen a algunas inmunoglobulinas en la membrana celular. En la vía de la lectina, en lugar de C1 está un complejo llamado lectina de unión amanosa, o MBL por sus siglas en inglés. Como lo dice su nombre, la MBL, en lugar de unirse a un anticuerpo, se une a la manosa, presente en la membrana de algunos microbios. Una vez hecha esta unión, todo el proceso es el mismo. Otra lectina, como la MBL, es la ficolina, que en lugar de unirse a manosa, se une a azúcares acetilados, por ejemplo, a N-acetilglucosamina. Algo que agregar es que en la MBL y la ficolina se encuentran adheridas dos proteasas llamadas MASP1 y MASP2, que actúan de manera similar a C1R y C1S. La vía alternativa, también conocida como la vía de la properdina, comienza con el factor C3, el cual tiene la propiedad de fraccionarse en C3A y C3B por la inestabilidad de su enlace. C3B en esta vía es reconocido y adherido por el factor B. El factor D fracciona al factor B en dos unidades, una unidad BA y otra unidad BB, siendo esta última la que queda unida al factor C3B, formando el complejo C3B-BB. En esta vía, este complejo es conocido como C3 convertasa. Este complejo es estabilizado por la properdina, ya que sin esta estabilización, la C3 convertasa sería desactivada. La C3 convertasa fracciona a otro factor C3. La unidad C3b se les une formando el complejo C3b-BB-C3b. Este complejo es la C5 convertasa de esta vía. A partir de aquí, comenzamos nuevamente con la fase común. La C5 convertasa fracciona al factor C5 en C5A y C5B. La unidad C5B se le une a la membrana del microorganismo y se le adhieren los factores C6, C7, C8 y C9, formando el complejo de ataque a la membrana. Hay algo curioso hasta lo que llevamos del video, y es que siempre he mencionado que el sistema de complemento actúa sobre un microbio o un microorganismo. Sin embargo, nunca especifiqué si el microorganismo es patógeno o si es natural de tus propios tejidos. Esto es porque el sistema de complemento también actúa sobre tus propias células. Para poder evitar que este sistema actúe sobre tus propios tejidos y pueda originarte algún daño, es necesario tener un sistema natural de regulación. Existe el inactivador de C1. Se trata de una enzima que inhibe la actividad del factor C1. Sin el C1 en la vía clásica no se puede continuar con la cascada. El factor I se encarga de acelerar el catabolismo del factor C3b, lo cual afecta en la estabilidad de la C3 convertasa. El factor H cumple con regular la vía alterna, evita la unión de C3b con el factor B. Sin esta unión no se puede continuar la cascada en esta vía. La proteína S inactiva el factor C5b, lo que significa que evita que se forme el complejo de ataque a la membrana. Todo nuestro organismo debe contar con estas y más proteínas reguladoras, ya que la deficiencia de alguna de ellas puede originar enfermedades autoinmunes. La pregunta del día de hoy es la siguiente. ¿Qué trastornos relacionados con la deficiencia de las proteínas reguladoras del sistema del complemento conoces? Si conoces alguno, menciona las proteínas que se encuentran deficientes en dicho trastorno. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que el video te haya sido útil y si fue así, no dudes en compartirlo. Hasta luego.